El 24 de abril del año 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue hackeada y se filtraron licencias de conducir de casi 6 millones de usuarios, todas las licencias de conducir de la Argentina. ¿Sí? Esto fue a poco de comenzado el gobierno de Javier Milei. Los datos se vendían en internet por $3.000. Pocos días más tarde, el mismo mes de 2024, se filtraron 65 millones de registros de RENAPER, del Registro Nacional de las Personas. Desde el Ministerio del Interior negaron la filtración y afirmaron que no hubo hackeo. Que esto es algo que se va a repetir en cada uno de estos episodios y no hace más que alimentar las sospechas de que hay alguien que desde adentro está entregando estos datos, lo cual no es un detalle menor y ya vamos a llegar a por qué no es un detalle menor. Noviembre del año 2024, primer año de gobierno de Javier Milei, y la Comisión Nacional de Energía Atómica esta vez es objeto de un ataque hacker que accedió a información de proyectos estratégicos nucleares como el reactor RA-10 y el Carem 25. El evento afectó todas las sedes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy sabemos le interesa muchísimo a Estados Unidos. Y aunque desde jefatura de gabinete dijeron que la situación estaba contenida y que no se robó información, el grupo que aparentemente accedió a esta data publicó luego la información obtenida. Es decir, mintieron en el gobierno respecto al alcance de este ataque. Un mes más tarde, en diciembre del 24, hubo un ataque de hackeo al dominio argentina.gov.ar, a la aplicación Mi Argentina y a la aplicación de la SUBE. Esto fue el 25 de diciembre, en Navidad, donde se dio este ataque que modificó algunos encabezados, dejó algunos mensajes burlones como fuck Milei y demás. Y los hackers dejaron un mensaje también diciendo que lo habían hecho por diversión. Saltemos a mayo del año 2025, del año pasado, hace un año. Se filtraron datos de 50.000 miembros del ejército argentino. El ejército denunció ante la Policía Federal un posible hackeo de datos personales de unos 50.000 efectivos tras recibir un correo electrónico anónimo que afirmaba poseer información sensible. Es decir, si no, ni se daban cuenta. La filtración, de acuerdo a algunos aspectos, explotó una vulnerabilidad técnica y consiguió acceder al DNI, a los diplomas académicos, a las fojas de servicio, las direcciones de domicilio, los registros de viaje y los antecedentes familiares de los miembros del ejército argentino. La CIDE se enteró porque lo leyó en los diarios. Y el gobierno salió a decir que no era para tanto, que la mayoría de los datos eran públicos. Un mes más tarde, junio del año 2025, se roban datos de más de 13.000 usuarios de Mi Argentina nuevamente. Se detecta la circulación de miles de credenciales obtenidas de esa plataforma. El incidente provocó además demoras en sistemas que dependen del Ministerio de Justicia y que dependían de esta plataforma para la identificación de personas. Y así llegamos a diciembre del año pasado, hace medio año, cuando se dio lo que se conoce como la mayor filtración de datos de la historia argentina. Esto se alertó en un sitio especializado que advirtió el 18 de diciembre que se había publicado en la dark web la base de datos completa de Work Management. ¿Qué es Work Management? Una empresa que siguió operando tras el cierre judicial en 2023 de Sudamérica Data, que era otra empresa vinculada y que había sido clausurada por estar involucrada en una causa de espionaje ilegal.
El volumen de datos publicados en esta filtración incluyó más de 60 millones de registros de ARCA, más de 75 millones de registros del registro justamente automotor y más de 176 millones de registros de ANSES con teléfonos, correos, direcciones y salarios de empleados. ARCA salió a negar que haya habido acceso no autorizado a sus sistemas, lo cual es peor todavía, porque significa que lo entregó alguien de adentro. Marzo de este año, hace 2 meses, menos de 2 meses, 30 de marzo del 2026, se filtraron por lo menos 17 entidades públicas. Algunas fuentes hablan de 28 entidades públicas, entre ellas IOMA, OSEP, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Corte Suprema, la Jefatura de Gabinete, Gendarmería Nacional, Banco Central de la República Argentina. Solo en las obras sociales que estaban incluidas en esta filtración se considera que hubo más de 4 millones de personas cuyos datos fueron expuestos. Y en el caso de la Jefatura de Gabinete, más de 140 gigas de información fueron recabados y expuestos. Y unos días más tarde, el 6 de mayo, hace 20 días, se anunció una filtración que compromete a más de 900 dominios gubernamentales argentinos, universitarios, de medios, lo cual consolidó una base de más de 80 millones de registros. Cada registro es un dato sobre una persona o una institución argentina. El material aparentemente abarca credenciales, correos electrónicos, teléfonos, DNI, CUIL, contraseñas, patentes de vehículos y conversaciones en algunas plataformas. El caso se está investigando, no se sabe quién lo hizo y el actor amenaza con liberar esta información. ¿A qué viene este recuento? Bueno, los encargados de gestionar la seguridad informática durante estos 2 años y medio, a los cuales le filtraron toda esta data, son los mismos que ahora te anuncian que van a gestionar tu gemelo digital. Y ahí, mientras vemos el anuncio que hizo Javier Milei el viernes, ahí uno tiene 2 hipótesis, la cual más preocupante que la otra. O bien son unos inútiles a los cuales darles la responsabilidad de gestionar un programa tan sensible como este es una irresponsabilidad total y absoluta, o bien estuvieron propiciando la filtración de estos datos para después poder utilizarlos sin que nadie les pueda decir que los obtuvieron de forma ilegal, que los obtuvieron directamente de las bases de datos del Estado que están protegidas por la ley bastante vieja que tenemos de protección de datos personales. Pero lo cierto es que de una forma u otra no hay ningún grado de confianza en que este gobierno pueda gestionar para el bien de los argentinos una plataforma con las características de la que acaban de anunciar. Vamos a ver y escuchar el video que publicó el viernes primero la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y luego el presidente Milei, para anunciar este programa de gemelo digital. Por primera vez Argentina lidera el futuro social, un cambio de paradigma en las políticas sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad, y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida.
Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo, para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. De la asistencia reactiva, al Estado que anticipa. De la asistencia reactiva al estado predictivo. Si suena un poco a ciencia ficción, es que hay algo de eso también. Pero miren esto, porque esto salió en todos lados. La verdad es que salió en todos lados, salieron incluso algunos diputados a decir vamos a presentar un pedido de informe. Pero el mismo día, y casi a la misma hora que salía publicado este video, el Ministerio de Defensa también posteaba un mensaje muy parecido, que pasó más desapercibido y eso a mí un poco me preocupa. Ahí tenemos el tuit del Ministerio de Defensa que dice que el ministro Carlos Presti visitó la demostración de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, presentada en el marco de la cooperación con los Estados Unidos. Ya ahí hay un punto. La incorporación de estas herramientas permite avanzar en la modernización del sistema, anticipar escenarios, optimizar la planificación, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, la exposición estuvo enfocada en el desarrollo de una plataforma estratégica de simulación, monitoreo y análisis predictivo en tiempo real, orientada a fortalecer las capacidades de conducción, comando y control, y en la creación de un gemelo digital de la República Argentina. O sea que ahora ya no es solamente aplicado a la sociedad argentina, sino también desde el punto de vista de la defensa y a un gemelo digital del país. ¿Qué es un gemelo digital? Para que se entienda también de qué estamos hablando. Es un concepto que ya tiene sus años, fue creado por la NASA en la década del 60, cuando tenían un problema, que era, tenían monitores, instrumental, máquinas en el espacio lejano, tomando datos y demás, y tenían que de alguna manera saber cómo estaban funcionando, predecir qué problemas podían llegar a tener y demás. Entonces tenían como una réplica acá del aparato que estaba en el espacio, conectado a sensores que estaban comunicados con el planeta Tierra y que mandaban señales para actualizar el estado del aparato permanentemente y que el aparato de acá estuviera en el mismo estado que el aparato de allá. Y eso permitía ir siguiendo algunas cuestiones y previniendo algunos errores, etcétera. Con el tiempo esto se fue complejizando, empezaron a hacerse virtuales, ya no necesitabas una réplica del aparato, alcanzaba con hacer una réplica virtual y básicamente se utilizaba para estudiar sistemas complejos y aprender, predecir en primer lugar cómo podían llegar a funcionar o no ciertos sistemas complejos. Piensen en pozos petroleros, decenas o centenas de pozos petroleros que a veces hay que manejar a la distancia porque están en lugares inaccesibles y que tenés que tener una maqueta, un modelo que diga cómo funciona cada uno exactamente igual, con toda la data en vivo y que te vaya mostrando, che, mirá, este está teniendo este patrón, significa que en unos meses va a fallar este componente. Andá y arreglalo ahora antes de que falle. Se utiliza también, por ejemplo, en simulaciones de tráfico en grandes ciudades, que el tráfico es un elemento caótico que no se puede ordenar porque son un montón de individuos tomando decisiones individuales. Entonces, para saber cómo puede afectar ese sistema caótico, poner una barrera o sacar una barrera, poner un puente, sacar un puente o lo que sea, se hacen estas simulaciones, gemelos digitales. Ahora, lo que está haciendo Palantir, porque de eso se trata y otra vez estamos hablando de esta empresa, es un paso más todavía. Porque es aplicarlo a sociedades ya directamente, no a máquinas, no a sistemas como el tránsito, sino a sociedades conformadas por individuos. Y además, en este contexto, en los últimos años, la tecnología algorítmica y la capacidad de recolección de datos, sobre todo, permitió modelar a estos, vale la redundancia, modelos, a estos gemelos digitales, con tanta precisión que ya no solamente puede monitorear y predecir, sino que también puede manipular. Porque vos, al poder predecir muchos escenarios distintos en función de una sola variable, vos podés tocar esa variable para generar uno de esos escenarios. Y ahí estás generando una manipulación del sistema. Me cayó la carapela, bueno, no importa, acá la tengo.
Y ahí es donde aparece entonces el plan de Palantir del gemelo digital. Se llama exactamente igual. Ustedes entran en la página de Palantir y lo van a encontrar. Tenemos ahí la placa. Foundry Digital Twin, gemelo digital, literalmente decíamos. Y lo que dice Palantir, que sus sistemas pueden hacer, que no hacen otros sistemas de gemelos digitales que venden otras empresas, es que ellos hablan de gemelos digitales semánticos. ¿Por qué semánticos? Dicen, porque nosotros no nos contentamos con estudiar, predecir y manipular el comportamiento, sino que tratamos de estudiar, predecir y manipular el sentido de las cosas. Ya no lo que hace, sino lo que es. Recordemos, Palantir es una empresa fundada por licenciados en filosofía, no por ingenieros. Y es muy importante esto, porque todo esto tiene que ver con una filosofía muy clara y con esta idea de manipular a las sociedades a través de la tecnología que Peter Thiel ha comentado en pasajes que nosotros pasamos acá muchas veces. Y la verdad es que estos sistemas se han utilizado para ordenar el tránsito, para hacer funcionar servidores muy complejos, para hacer funcionar operaciones de extracción de petróleo. Se han utilizado en la guerra, en Medio Oriente, en Gaza, en Irán. Se han utilizado en la represión de inmigrantes y de disidentes en Michigan, ¿se acuerdan? En enero. Nunca hasta ahora se utilizó como base de un experimento de ingeniería social sobre un país entero. Mucho menos sobre un país del G20 y con la 8ª extensión territorial del planeta, que es lo que es la Argentina. La arquitectura técnica que despliega el programa de gemelo digital de Palantir tiene 3 capas. Esto es lo que les comentaba hace un rato. La primera es la capa de datos, donde se integran todas las fuentes de datos, incluso todas esas que se filtraron en los últimos 2 años y medio, y muchas otras. Acá se incorporan, por un lado, fuentes estructuradas, bases de datos, historias clínicas, mapas cuestiones de fichas del ANSES, etcétera, con no estructuradas. ¿A qué le diste like en tus redes sociales? ¿Por dónde te moviste con el GPS? Etcétera, etcétera, etcétera. La segunda capa es la capa de simulación, que modela escenarios predictivos a partir de los datos procesados en la primera capa. La novedad que introduce Palantir es la tercera capa, que es una capa que transforma ese análisis en órdenes que retroalimentan el sistema. Entonces, detectan un patrón y dicen, seguí investigando por acá. O se dan cuenta de que alguien a quien ya le pusieron la condición de blanco está en un lugar vulnerable y directamente le dice al sistema, atacá y matalo ahora, que podés. No esperes a que un humano te dé el ok. Que esa fue la gran discusión que hubo hace 2 meses, ¿se acuerdan? Entre la Casa Blanca y Anthropic, la empresa de IA, que decía, nosotros no queremos que deje de haber humanos en el loop, humanos en el circuito de decisión. Eso es lo que ofrece Palantir. Que la misma máquina procese los datos, tome decisiones y los ejecute, sin pasar por ninguna instancia de control humano. Y por otro lado hay que decir que la estrategia de expansión corporativa de Palantir, y esto es algo que viene aplicando con el propio Estado norteamericano desde que empezó a existir, es que entran por algún lugar puntual, con algún contrato incluso pequeño, pero como después formatea todos los datos bajo un lenguaje que solo Palantir puede entender, se termina volviendo de alguna manera una situación de dependencia estructural. Las organizaciones que se atan a Palantir después no pueden desatarse porque ya todos sus datos quedaron estructurados con un lenguaje que solo Palantir puede leer. Y esto significa que la defección de la dirigencia argentina ante estos anuncios, y cuando digo dirigencia me refiero a mucho más que el actual gobierno, al poder ejecutivo, hablo del poder legislativo, hablo del poder judicial, hablo de los empresarios, hablo de los medios, hablo de los sindicatos, hablo de todos los que tienen algún tipo de responsabilidad en detener esto, y me incluyo, aunque mi lugar sea así de chiquitito, no se crean, pero bueno, tengo este micrófono, ustedes están del otro lado escuchando. Es una defección que va a significar una entrega semipermanente
de nuestros datos y de nuestra soberanía, que nos deja en una posición casi colonial. Y lo digo con todo el peso que tiene esta palabra a una fecha como hoy, 25 de mayo. En principio hay que decir que si Palantir opera las bases de datos del Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, que no sabemos si es algo que ya empezó a pasar y nos lo están contando ahora, va a pasar más adelante, está pasando ahora, no lo sabemos. Pero en el momento en el cual Palantir empieza a operar esas bases de datos, todo lo que hay en esas bases de datos queda sujeto a la legislación extraterritorial de Estados Unidos, porque así lo dicen las leyes de Estados Unidos. Dicen que todos los datos alojados, procesados o gestionados por corporaciones norteamericanas pertenecen a Estados Unidos y pueden ser utilizados por el gobierno norteamericano por razones de seguridad nacional, incluso sin orden de un juez y obviamente sin tener que informarle ni al gobierno argentino ni a los ciudadanos en cuestión que esos datos están siendo vulnerados. Imagínate los datos que tienen, ¿no? Pero digo, más allá de la cuestión de la privacidad, la cuestión de fondo y la filosofía detrás del proyecto de Palantir es la transición de un Estado que está gobernado por decisiones humanas a uno que responda directamente a la lógica predictiva del algoritmo, sin humanos en el circuito. Lo mismo que se discutía para la guerra, pero en este caso para la política. Ya no se debate, ya no se discute, ya no se ponen prioridades, ya no hay un criterio político y por lo tanto público para tomar una decisión y no otra, sino que todo termina librado a la lógica del algoritmo, como si fuera una forma nueva de moral o de objetividad. Y por eso tenemos que entender que Peter Thiel se haya mudado a la Argentina, no para cerrar un negocio. Peter Thiel tiene gente que cierra negocios por él, no se dedica a él a cerrar negocios. No, está viniendo a ver de primera mano cómo funciona el experimento de Palantir en un país donde las garantías constitucionales y el control de poderes no funcionan y por lo tanto tienen manos libres para hacer lo que se le canta. En la Argentina, Peter Thiel encontró un sistema que va mucho más allá del gobierno, insisto, dispuesto a sacrificar la Constitución Nacional, las garantías de sus ciudadanos y hasta su futuro como país, en la hoguera del capitalismo algorítmico y sin humanos en el circuito. En ese contexto cobra una importancia trascendental la encíclica que publicó hoy el Papa León XIV. Su primera encíclica. Las encíclicas son probablemente los documentos de mayor nivel o de los de mayor nivel que tiene el Vaticano. No soy experto, si digo alguna burrada o alguna exactitud, sepan disculparme, lo que importa acá es el concepto. La encíclica se llama Humanidad Magnífica. Ya el nombre dice mucho, porque habla de la humanidad contra un proyecto político que no quiere humanos en el circuito. Y habla de la dignidad, de la defensa de la dignidad humana frente a las lógicas de despersonalización propias de la técnica y de la violencia contemporáneas. Habla de poner a la humanidad y al bien común, un valor que hoy en día no se lo menciona mucho porque va en contra de esta idea neoliberal de que cada uno vale por sí mismo, por sobre la tecnología y el capital. Es la continuación directa de otra encíclica que hizo León XIII, valga la... bueno, es clara la simbología, que salió en 1891, que se llamó Rerum Novarum, y es probablemente la encíclica más importante de la historia. De hecho, esta encíclica se publicó hoy, pero está firmada el 15 de mayo, que es cuando se cumplía el aniversario de la publicación de Rerum Novarum. Rerum Novarum significa cosas nuevas. ¿Cuáles eran las cosas nuevas de las que hablaba León XIII en 1891? El capitalismo, la revolución industrial, el materialismo histórico, todas amenazas para esa iglesia, porque modificaban profundamente no solo las condiciones de vida, sino también lo que pensaban, lo que creían y lo que sentían los feligreses de la iglesia, que eran en ese momento y son ahora los trabajadores en su mayor parte, la clase trabajadora. Y León XIV, que escogió su nombre porque León era
el discípulo de San Francisco de Asís, y a su vez porque León XIII fue el papa que dio esta encíclica y que fundó la doctrina social de la Iglesia, eso es lo que hace Rerum Novarum, y escribe una encíclica donde dice, si en ese momento se hablaba de las cosas nuevas, bueno, la cosa nueva de esta época, la res nova de esta época es la inteligencia artificial. Y eso obliga a repensar la doctrina de la Iglesia. Es un documento realmente muy interesante, y lo digo como ateo, como persona que no tiene interés en la liturgia, pero que cree que hay voces que están empezando a decir las cosas que esta época pide que se digan. Y como lo hizo Francisco en su momento, en esto León profundiza. Vamos a leer algunos fragmentos que les pido que me acompañen, porque vale la pena realmente. Él empieza diciendo, planteando una dicotomía, y dice, la Torre de Babel, él hace, digamos, un paralelismo entre la inteligencia artificial y la Torre de Babel, como esta idea de un único lenguaje, o la ciudad en términos bíblicos, en términos agustinianos, que implica el lugar donde las personas viven como iguales, ¿no? Entonces, dice, una elección decisiva, levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Sigue, avanza y dice, la tecnología no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Porque vieron que hay una idea de que el algoritmo es, de alguna manera, el dueño de una realidad, que consumió toda la sabiduría del planeta y por lo tanto puede dictar qué es la verdad. O incluso esa idea más banal todavía que escuchamos acá, de los trolls diciendo las redes sociales no son una cancha inclinada. Bueno, ahí te está diciendo, la tecnología no es neutral. Pero además, dice, la inteligencia artificial en la siguiente placa, no es moralmente neutra. Dice, en realidad todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Parece que estuviera hablando del gemelo digital. Si un sistema, bueno, está hablando de eso. Si un sistema se concibe o emplea tratando algunas vidas como menos dignas o las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que hay que usar correctamente, porque introduce ya un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona. Por eso el discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían. ¿Se entiende? No se trata solamente de agarrar esta inteligencia artificial y cambiarle la víctima, cambiarle el objetivo, sino de repensar de raíz esta novedad tecnológica. Porque, y así continúa en la siguiente placa, no serviría de nada una IA más moral si esa moral está decidida por unos pocos. Después tiene un concepto que me pareció muy interesante, muy interesante, que dice, las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Los desarrolladores no diseñan cada detalle, sino una arquitectura sobre la cual la inteligencia artificial crece. Y en consecuencia los aspectos científicos fundamentales siguen siendo desconocidos. Esto es interesante porque uno de los oradores invitados en la ceremonia de hoy, donde no solamente habló el Papa, fue uno de los fundadores de Anthropic, justamente una de estas empresas de inteligencia artificial, que dijo esto mismo: hay partes de la inteligencia artificial que nosotros no la conocemos. Hay cosas que están sucediendo ahí adentro que nosotros no podemos comprender. Y acá un breve paréntesis, ¿no? Anthropic, cuando se pelea con el gobierno de Estados Unidos, era porque no quería que dejara de haber humanos en el circuito, pero no se oponía al uso de su tecnología en la guerra, y porque no quería que se utilizara para la espionaje interno en Estados Unidos, pero no decía nada del resto del mundo. Hay que ver cómo evoluciona esto. Tengo entendido que la idea del Vaticano y las conversaciones que hay es que haya una posición incluso más restrictiva de Anthropic en las próximas semanas o meses respecto al uso de su inteligencia artificial, aunque eso implique un conflicto mucho más grande con el gobierno de Estados Unidos. Hay que ver cómo evoluciona. Acá no es una cuestión tampoco de pensar todo en blanco y negro, ¿no? Son actores que se van acomodando en un escenario que es novedoso para absolutamente todos. No hay nadie que sepa acá cómo sigue esta historia.
Sigamos con los fragmentos de esta encíclica, porque en un momento dice, la IA ya es un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso no basta con desregularla, es necesario desarmarla. Yo no leería ahí un llamado antitecnológico o ludita, decir, bueno, no, acabemos con la tecnología avanzada, sino más bien esto hay que desarmarlo y volver a armarlo de cero, porque justamente una inteligencia artificial armada bajo esta lógica no puede escapar de esta lógica. Yo me acuerdo que en enero, cuando hablamos bastante de estos temas, que yo les contaba esta discusión por las alineaciones de la inteligencia artificial, como si una línea de código pudiera definir si una inteligencia artificial va a ser más benévola o más malévola. Y yo decía, no, el alineamiento de una inteligencia artificial es el sistema del cual se alimenta, se nutre y en el cual es construido. Y una inteligencia artificial construida en un sistema neoliberal no puede ser otra cosa que no sea neoliberal. Bueno, yo interpreto estas palabras un poco en el mismo sentido. Habla después del desafío moral más urgente, que es garantizar que el conocimiento compartido, que la inteligencia artificial no es otra cosa que eso, se convierta en un verdadero bien común en lugar de un instrumento de dominación. Habla de ideologías insidiosas, entre las cuales destaca una que es la que sugiere que toda persona tiene que ganarse o justificar su propio valor, hasta el punto de atribuir mayor valía a quienes son más eficientes y productivos, porque en semejante perspectiva la persona termina reduciéndose a un medio para obtener resultados, a un recurso para ser usado y explotado, y no es reconocida como fin en sí misma, sino como un instrumento. Pero el valor de la persona, dice el Papa León, no depende de lo que realiza o produce. Existen derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente. Yo hace un rato le decía al Chapo en joda, el Papa estuvo escuchando Estado de Malestar. No creo. Le interesaría de todas formas, pero digo, más allá de eso está claro que esto entra en coincidencia con conceptos que acá venimos charlando mucho, y me parece muy interesante. Tiene un momento que yo lo quiero rescatar porque también habla de cierto sentido del humor, que es que para que nadie tuviera ninguna duda de que le estaba contestando a Peter Thiel, el Papa citó a Tolkien en su encíclica. Citó al Señor de los Anillos. Ustedes saben, Palantir es una palabra sacada del Señor de los Anillos. Hay otras empresas de Thiel y de sus socios, Andúril, Naria, Mithril, todas sacadas de esa de ese cuerpo de leyenda. Y el Papa lo cita a Tolkien, que era un ferviente católico en Inglaterra, algo que era raro en esa época, es raro ahora. Y dice, en boca de uno de los protagonistas de una de sus novelas, el mago Gandalf, que describió así nuestra responsabilidad. Y cita una frase hermosa de esa novela del Señor de los Anillos. No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Creo que acá está haciendo un poco de referencia también a la labor de Francisco, porque sin duda sin las reformas que hizo Francisco en la Iglesia nunca podríamos tener una encíclica como esa. En la Iglesia de Ratzinger nunca podría haber dado esto. Después, bueno, no quiero extenderme muchísimo, pero es muy fino en la forma en la cual describe el poder tecnológico, que hoy tiene un rostro privado y transnacional, que es más fuerte que el de los estados, que hace más difícil gobernarlo. Dice que la doctrina hay que actualizarla, la doctrina social hay que actualizarla, que hay que entenderla como un conjunto de principios, la dignidad humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la justicia social, y no como reglamentos o cuestiones fijas, sino que se tiene que interpretar esos principios a la luz de cada época y de cada momento. Dice que los tres mayores desafíos de la inteligencia artificial tienen que ver con la verdad, el trabajo y la libertad. Es una lectura muy terrenal de estos hechos, más allá de todo el ropaje religioso que le pone y que está muy bien, porque ese es su rol, es un papa, no le voy a pedir otra cosa a un papa, pero es una lectura muy arraigada en lo cotidiano. Y termina hablando, en realidad no termina, lo traje yo para el final porque me da pie,
de las nuevas formas de colonialismo, porque hoy es 25 de mayo, después de todo, y no puedo no hablar de eso en un editorial. Hoy el colonialismo, dice, asume nuevas formas, ya no domina solo los cuerpos, sino que se apropia de los datos, transformando las vidas personales en información explotable. ¿Y por qué lo traigo al 25 de mayo? Bueno, porque el gobierno argentino está entregando nuestros datos a esta nueva clase de colonialismo. Y el desafío que va a tener por delante quien venga después de este gobierno no tiene nada que envidiarle al desafío que tuvieron los héroes de mayo. Porque va a haber que volver a liberar el país. Va a haber que volver a construir soberanía donde no la hay. Y eso puede parecer muy lejos, pero cuando uno empieza a ponerle nombre y palabras a las cosas, está un paso más cerca. Y como les decía yo hace un rato, yo no soy creyente, tengo muchísimas críticas para hacerle a la iglesia. No es el momento ni el lugar de hablar de este asunto. Pero hay cosas que hay que empezar a decir para poder empezar a obrar luego en consecuencia. Y si las dice el Papa, bienvenido. Y si las dice el Partido Comunista Chino, bienvenido. Y ojalá pronto la empiecen a decir acá muchos dirigentes que encontremos más cercanos y que nos permitan ver una salida más a mano. Porque la verdad es que si tenemos que buscar la salida en lo que está pasando en la otra punta del mundo o en una encíclica papal, estamos bastante jodidos. Pero digo, cuando algún dirigente argentino se decide usar este lenguaje y a plantear estas cuestiones, estoy seguro que va a ser bien escuchado y bien recibido, que hay mucha gente que está esperando respuestas a esas preguntas, incluso cuando todavía ni siquiera sabe exactamente con qué palabras se formulan las preguntas. Es cuestión de que alguien recoja el guante y le meta para adelante, que estoy seguro de que vamos a ser muchísimos, muchísimos los que lo sigamos.